Saludos, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí una semana más en este programa que nos encanta, sobre todo porque hacemos un poquito de historia. Qué importante de vez en cuando es sacar del baúl de los recuerdos la memoria, los recuerdos. Al fin y al cabo todos somos el producto de nuestras experiencias. En este programa, de aquí, de toda la vida, ya saben que cada semana vamos invitando a personas muy importantes y que ya forman parte de la historia de nuestro pueblo. Esta semana nos hemos venido a San Pedro Alcántara. Estamos en un lugar precioso que es la Alcolera. Bueno, con esa reforma que se ha hecho, si no lo conocen, les invito a que vengan a conocerlo. Un sitio magnífico y además desde la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara ya tienen programado un montón de actos en este teatro magnífico. Yo no es la primera vez que me subo a las tablas del escenario de un teatro. No sé si mis invitados es su primera vez, pero bueno, vamos a probar. Hoy vamos a hacer un especial recordatorio de la historia de los colegios en San Pedro Alcántara y hay que retrotraerse en el tiempo porque, a verdad, desgraciadamente no hay muchas fotografías de aquellos inicios, pero sí, desde la década de los 60 en adelante guardamos un álbum de fotos fabuloso. Tenemos que agradecer a José Luis Casado Bellagarza, que gracias a él hemos podido recopilar algunos de los datos históricos de cuándo se empezaron o desde cuándo se tiene memoria y conocimiento de la historia de los colegios en San Pedro Alcántara. Bueno, el primer dato, cuando tras la aprobación de San Pedro como colonia, en 1871 ya se tiene un nombre y apellidos de cuál fue ese primer maestro. Hablamos de don Jerónimo García. Ya entre el 1885 y 1886 hay otros nombres importantes que seguramente algunos de nuestros abuelos recordarán: Francisco Ríos, Joaquín Marcos, Pantaleón Pérez, María del Río, en fin, todos ellos fueron aquellos primeros maestros. Pueden ustedes imaginarse aquellas dificultades y lo que podría ser San Pedro en aquella época. Ya en el siglo, a partir del año 1900, hay algún dato curioso que nos decía José Luis, que el único maestro que había, ya estamos hablando de 1905, lo pagaban entre los propios trabajadores, es decir, no había presupuesto para pagar maestros. Parece que hoy en día esto de la enseñanza obligatoria ha sido siempre. Pues no siempre ha sido enseñanza obligatoria. De hecho, había muchos niños que no iban al colegio porque no se lo podían permitir. Imagínense cómo ha evolucionado. La primera maestra que se recuerda, y además tenemos una foto preciosa, es de 1929. Ella se llamaba María Romero. Ella fue de las primeras maestras que iniciaron aquí en el colegio, y ya en el año 39, estamos hablando recién terminada la guerra civil, había dos escuelas, estaban separadas, la escuela de las niñas y la escuela de los niños. En la escuela de las niñas era María Román, que por cierto San Pedro Alcántara le reconoció en su día y en su memoria tiene una plaza aquí en San Pedro Alcántara. Y en la escuela de niños estaba Luisa Ortega Mazuecos, que entre algunos datos que nos da José Luis dice que tenía 60 alumnos. Es cierto que al no ser obligatoria, la mayoría de las niñas no acudían a clase. Y nos tenemos que ir también a 1939, y ya sabemos que muchos de ustedes le van a recordar porque hablamos de don Natalio Aznarte. Él nos contaba en su biografía que su sueldo era de 3.000 pesetas. Yo no sé si pasar de euros a pesetas, si 3.000 pesetas era un buen sueldo, no lo sé. Y bueno, luego ya empezó ya esa década de los años 60, donde nuestros invitados de hoy comenzaron su historia en San Pedro Alcántara. Hablamos de dos de nuestros invitados, ambos maestros, y que estuvieron aquí y que están aquí con nosotros. Vamos a saludar a José Torres Acevedo. Todos le llaman Pepe Torres. Hola Pepe, ¿cómo estás? Bien. Muchísimas gracias por venir. Sé que a ti esto de las cámaras no te hace mucha gracia, no. pero memoria tienes. Sí. Y recuerdos también. También. Y muchos bonitos. Sí. ¿Habrá algunos a lo mejor quizá más desagradables o...? No. Tu trayectoria como maestro la recuerdas con cariño, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues... Volveré a repetirla.
Perfecto. Pepe, con tu permiso te llamo Pepe, Sí, sí. pues todo el mundo te conoce Sí, como sí, Pepe. Pepe. Pepe viene acompañado de su hija, que ya se llama Reme Torres. Hola, Reme. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir y por acompañar a tu padre. Gracias. Digo yo, Reme, ¿eres maestra? Sí, ¿Maestra o profesora? maestra. Maestra. ¿Te gusta más esto Sí. de maestra? Sí. Has seguido los pasos de tu padre y también de tu madre, Sí. de Manoli, que también era maestra. Sí. El que tus padres fueran profesores, fueran maestros, te llevó a decidir estudiar Pues magisterio. seguramente. Lo veías en casa, ¿no? Siempre. Lo tenías claro. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a invitar, porque además Pepe conoce muy bien, a que también fue compañera tuya Claro. en aquella época, a doña María Victoria Fernández. María Victoria, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por venir. Sé que tampoco te gusta esto de las cámaras. Ha dicho, pero a ver, Cristina, ¿yo qué te voy a contar? Tú tienes la memoria muy fresca, recuerdas muchas cosas. Pues sí, algunas. ¿Algunas recuerdas? Sí, sí. ¿Tú en qué año llegaste a San Pedro? Pues creo que fue en el 70, En el año 70. en el año 70, sí. ¿Ya venías casada y con hijos? Venía con la mochila no detrás, sino delante, el prenda que tengo al lado. Ya estaba aquí, ya vino aquí Julio, ¿no? Julio García. Sí. Muchas gracias, Julio. Gracias a ti. Gracias por venir, por estar este ratito y por acompañar a tu madre. Muy bien, sí, Tú eres el hijo de la maestra. sí. Te quedaste con eso. Siempre era el hijo de la señora. Bueno, en el caso, Reme sí estudió magisterio, sí es profesora, no, Sí. no ha sido tu caso, tú eres guardia civil, Yo sí, me presenté a la Guardia Civil, ya sé. no tiene nada que ver. Nada. No te lo planteaste en ningún momento. Pues no, porque como siempre tenía dos profesores, tenía el que me tocaba y mi madre en casa, pues como que ya no quería otro más. Tú decís, esto no. Pero, perdón, mi padre era militar. Sí, Sí. Y Por yo ahí creo me vino que también. en la sangre llevaba algo, Sí. ¿no? Claro, tenía Sí. dos opciones, o Sí, maestro, o maestro o guardia civil. Guardia Civil o militar, sí. Bueno, Reme, a ti te pasaba también ser la hija de los maestros en Sí, este claro, caso. claro, en el colegio eso a veces pesaba un poquito. Claro. ¿Tu padre te llegó a dar clase? Sí, en octavo. Madre me mía. dio lengua, sí. ¿Cómo fue aquello, Pepe? ¿Tú cómo lo viviste? ¿Dar clase a tu hija? Ella en la clase era una alumna más. ¿Sí? ¿Tú lo notabas así? Sí, sí, claro. No hacía distinción ninguna. 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 Incluso me exigía más que a los demás. Sí, eso es algo que también suele ocurrir también. ¿A ti te pasó? Sí, sí. Sí, ¿Tu madre te sí, dio No, clase? no, mi madre no llegó nunca a darme clase. Mi profesora era doña Juanita y luego don Máximo. Pero ella en casa me exigía mucho también, sí. Estabas muy encima, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, Muy por cierto, pendiente. doña Juanita, que habíamos invitado ya al programa, pero bueno, hoy hace un día un poco lluvioso, ¿verdad? Y no ha podido acompañarnos, pero de aquí le mandamos un beso muy fuerte a doña Juanita y a sus hijas, que de verdad han hecho el esfuerzo de venir, a ver si tenemos la oportunidad de hablar con ella. Fuisteis compañeros de doña Juanita, Sí. la conocéis bien, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Además ya fue un poco de las pioneras, ¿no? De las primeras que había aquí, claro. De las primeras, Sí, porque sí. doña Juanita creo que ya ha superado los 90, ¿no? 92. 92. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, porque tanto María Victoria como Pepe no son nacidos en San Pedro, pero sí soy de aquí de toda la vida, eso sí lo podéis decir. Yo soy más sanpedreña que linense. Que de la línea. Pepe, tú eres de Farján, De Faraján. de la zona de la Serranía de La Serranía de Ronda. Ronda. Pepe, por los datos que he ido encontrando de ti, estuviste 7 años en un seminario. Seminario de Málaga. Pero tú querías ser sacerdote. Sí, ¿Lo tenías claro? sí, al principio sí. Luego con el tiempo lo fue cambiando. Después, claro, cuando ya cumplí los 20 años o por ahí, ya se me lo planteé. Viste que no era lo tuyo. No era lo mío. De hecho, te fuiste a Málaga a estudiar. ¿Estudiaste magisterio Sí, en Málaga? En Málaga. ¿En la moderna? ¿Cómo se llamaba? No, la normal. En la normal. se llamaba la normal. Pero No sé porque- por qué, pero era la escuela normal en la escuela de magisterio. Se Magisterio. llamaba así, la normal. Una vez que acabas tu carrera de magisterio, ¿cuál fue tu primer destino? Pues mi primer destino fue en Estepona, Estepona. sí, que estuve 3 años. Tú esta zona no la conocías. Es decir, a ti cuando te tocó De destino, paso, la conocí te de dijeron, paso. Pepe, te toca Estepona. Tuviste que buscarlo en el mapa más o menos y no conocías San Pedro. Bueno, yo claro. iba en enseñanza privada, en colegios privados. Ah, fuiste a un colegio privado. No, me ofrecieron ese trabajo y lo Sí. acepté. ¿eh? Perfecto. Eso estuve 3 años.
y después me vine aquí a San Pedro en el año 68. 68. Esa curiosidad. ¿Qué había en San Pedro en 1968? Hace 55 años. Bueno, pues en principio la gente que había era de San Pedro y realmente había poca población. De hecho, si relacionamos la población con los niños que había, Sí. Creo que en San Pedro en esa época habría unos 400 o 500 alumnos. 400 o 500. Sí, sí, porque había, en la villa había 2 clases, no María Victoria, corrígeme. En la villa sí, estaba 2, Juanita, estaba don Eduardo. Don Eduardo. Y después en la Plaza José Agüera, al lado del campo de fútbol, construyeron un pequeño colegio. Sí, los tres bloques Los 3 que bloques había. con viviendas arriba. Exacto, y la escuela las abajo. clases estaban abajo, las aulas estaban abajo y las viviendas arriba. Y luego al otro lado, Hicieron otro bloque. pero con, no sé si era donde- 5 o 6 unidades, nada más. Sí, O sea 5 que o 6 realmente solamente. era muy reducido. Ujú. Hoy hay 5 colegios grandes Sí. que tendrán cada uno entre 600, 700 alumnos y 3 institutos grandes, Tú llegaste a San Pedro en 1970, 68, en el 68, y fue cuando tú montaste efectivamente. el- Fundé un colegio, un colegio que se llamaba... Colegio Sagrada Familia, ¿Dónde estaba ubicado? en la calle Málaga. Calle Málaga. Sí. Pero era privado. Sí, sí, Claro, ahí es un poco, que sí un poco nos ayudéis a recordar, claro, lo que decíamos al principio, hoy en día la enseñanza es obligatoria, en aquella época no era obligatoria. obligatoria. Al no ser obligatoria y no haber colegios públicos, por decirlo de alguna forma, se creaban colegios privados. Por Claro, eso se creó la Sagrada Familia. Y teníamos muchos alumnos porque en los colegios no cabían más chiquillos. Están las plazas muy reducidas. Claro. Ya. Sagrada Familia, que estaba en calle Málaga. En calle Málaga. Sí. ¿Ha desaparecido? ¿Qué hay ahora ahí? Sí, eso era propiedad de Francisco Aranda, Ujú. que la nieta está aquí, presente. Sí. Eso. Y él daba clase a personas mayores Sí. por la noche, los adultos así que estaban trabajando durante el día y nosotros, yo vine aquí a San Pedro también, no yo solo, vine con mi hermano y otro compañero más, y hablamos con él que si no le importaba de poner allí, reconvertirlo aquello en un colegio. En un colegio. Eso. Y así fue. Entonces dábamos primaria, porque claro, la primaria estaba desdoblada por la mañana y por la tarde. Entonces, de 9 a 10 dábamos bachillerato. Ujú. De 10 a 1, en el mismo sitio, dábamos la primaria, porque no había más espacio. De 1 a 2, otra vez venían los de bachillerato. Y luego de 3 a 5 la primaria, y a partir de 5 hasta las 8 o las 9, ya lo de bachillerato. Y tú dices, Pepe, que ¿cuántos años duró este colegio? Este colegio hasta el año 74. Y tú dices que de ahí salieron personas muy importantes de San Pedro, que luego La tuvieron- verdad es que han tenido una trayectoria. la verdad es que los niños no podían estudiar bachillerato porque más cerca estaba en Marbella había un instituto laboral Ujú. y ya en Málaga era más cerca. Había otro también en la línea, pero todavía en Estepona no había instituto y aquí en San Pedro tampoco. Entonces, claro, Prácticamente era el la único academia les sitio sirvió a esos chavales pues para hacer bachillerato y muchos de ellos para seguir formándose y poder luego muchos ya estudiar. han hecho carrera universitaria. ¿Recuerdas alguno de ellos así conocidos que...? María Aranda, María Aranda. Paco López, Ujú. Mariano Sanz y Bueno, a lo largo de todos esos años seguro muchos de ellos, sí, ¿no? sí. ¿eh? Eso lo llevas tú con Y orgullo. Otros se han colocado en el banco, Mm. otros han puesto asesorías jurídicas. Y si te los también. cruzas te saludan. Sí, Dicen, sí. dicen, don Pepe, don José, Sí, ¿no? sí. Me gusta porque lo dice con una sonrisa. Sí, Con me, una- me saludan mucho, sí. Esa sí. es la satisfacción. Bueno, Bueno, no hace mucho me hicieron un homenaje, Sí, una cena, y me regalaron una foto, que es la foto de la que hemos hablado antes, donde están ellos. todos esos alumnos. No sé, me da un poquito de reparo de nombrar a personas porque se me pueden olvidar mucho. Bueno, sí, pero creo que esa foto la tenemos, o sea que Sí. igual podemos poner nombre y apellido de todos ellos porque han sido unos cuantos alumnos Sí, y sí. un reconocimiento que te hicieron
¿Hace cuánto? ¿Cuánto ha sido este...? Ese reconocimiento ¿Estuviste, hará Remé? 8 No, o mi 10 años madre. hará, 8 o 10 años hará. ¿Tu madre De sí? eso. Mi madre sí, sí fue, pero nosotros no. Sí, hará unos 10 años por ahí. Bueno, tenemos que hablar de tu madre, de Manoli, que ya no está entre nosotros, pero también fue maestra, fuisteis compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo y compañeros de casa. Pero tú dabas clases por la tarde, ¿y Manoli? No, igual, damos... ¿Los dos dabais clases por la tarde? No, bueno, cuando yo me casé en el año 71, ya en el año 71 ya todo cambió. Sí, ¿eh? Ya ella vino a dar clase conmigo al Colegio Sagrada Familia. sí. Pero después, en el año 74, la verdad que como ya construyeron ese colegio del que hemos hablado antes y empezaron a construir también el instituto, pues los alumnos que venían a la academia a pagar, porque Claro. era de pago, pues claro, los padres se lo ahorraban con... Entonces la academia se vino abajo y Claro. por eso el motivo fue cerrarla. ¿eh? Ujú. Y entonces yo lo que hice fue hacer las oposiciones para la enseñanza pública. Y entraste ya en la enseñanza pública. entré en la enseñanza Estuviste en el pública. Pablo Ruiz Picasso, ¿no? Primero estuve en el Colegio San Pedro, Sí, cuando estaba allí María Victoria, estaba Juanita, estuve 2 años de provisional. Y después, en el concurso de traslado no pude optar una plaza que había una sola plaza. sí. Y entonces me fui al Tesorillo, San Martín de Tesorillo, donde estuve 3 años. 3 añitos, pero luego volviste. Pero mi casa la tenía aquí, y yo venía los fines de semana aquí a San Pedro y las vacaciones también. O sea, yo me fui... O sea, tú te fuiste al Tesorillo a trabajar, estuviste 3 años y en ese tiempo Manoli se quedó aquí en San no, Pedro. Manoli vino conmigo. ¿También contigo? Eso es. De consorte, que De se llamaba. consorte. Claro. Sí. En Plaza de Era Consorte, y allí nací yo. Interina, y por derecho de consorte, un derecho que teníamos antes. Curioso, hay que ver cómo han cambiado las cosas y han cambiado los tiempos, ¿eh? La mujer tenía que ir acompañando Ya a... cambia. Ha No, cambiado. no es que tuviera que ir acompañando, es que una se facilidad. aprovechaba de ese... Se beneficiaba de en ese- todo caso. Claro, ¿no? de ese derecho que había, el derecho de consorte, Sí. ¿eh? por el cual podía acompañar a su marido o el marido a la mujer. Ujú. Yo quería preguntaros, el Colegio La Villa, todo el mundo lo recuerda con un cariño especial. Yo creo que no hace falta explicar, el Colegio La Villa es lo que ahora es la tenencia de alcaldía. Eso sí que ha cambiado. ¿Vosotros llegasteis con... No, yo no. Yo cuando llegué ya habían hecho las viviendas con la aula abajo y me dieron una de esas. O sea que ya entonces no existía, Ya no me funcionaba parece. como tal, ¿no? Yo creo que no. Porque ya se trasladó Jerónimo Torquemada, Juanita. Sí existía porque Sí. yo vi lo que se llamaba parvulito lo di yo en la villa. Bueno, sí, Sí. quedaron los parvulitos. Y se quedó también un año don Eduardo Sáenz, Efectivamente. Sí. que luego ya vino de director al colegio nuevo, a Al nuevo que las hicieron, exactamente. portátiles, Sí, como Claro, las o sea que llaman. en este caso el Colegio La Villa se quedó como parvulitos, ¿no? De, Sí. de Eso, sí, primaria, sí. pero vosotros nunca llegasteis a dar clase en La Villa, ¿no? No, yo no. Cuando yo tenía la academia, Sí. el colegio, solamente estaba la villa. Que Sol- por eso también este colegio solucionó muchos problemas Claro, a los sí. niños porque realmente es que no había plaza de escolaridad. ¿eh? Claro, Y ya después construyeron el colegio ese del que estamos hablando. sí. Y que lo llamaban las portátiles. No, Las bueno, las portátiles, portátiles sí. es que como no había alumnos suficientes, porque aquí hay que ver una cosa. En San Pedro, la gente que había era de San Pedro, pero hubo un boom de esto de migración, de una verdadera oleada de gente de los pueblos de que se vino aquí. Y eso es lo que hizo aumentar la población y el número de alumnos. Eso hablamos en los años 70. 70, que fue un poco el boom de la Costa del Sol, cuando Claro. empezó a crecer. Principios de los Claro. 70. Claro, sí. Claro, cuando y como empezó consecuencia de todo eso, pues muchas familias de pueblos de fuera, pues... Claro, y entonces San Pedro experimentó un auge enorme de población. Y eso se tradujo también en alumnos. ¿eh? Claro, Claro, entonces, como no había ya más edificios, pues pusieron unas aulas llamadas portátiles, porque eran el Era colegio, eso. que era... en el colegio de San Pedro, en el colegio, bueno, el colegio de San Pedro. Es que lo llaman las portátiles, era lo que es ahora el Colegio San Pedro. Sí, las portátiles le llaman porque como no había aulas suficientes, pusieron aulas prefabricadas. Y eso duraron mucho tiempo, porque en aquella época... Hasta que construyeron el colegio de San Pedro. Claro. Pero mientras no, hubo varios años. Construyeron un edificio
nuevo, y luego ya el posterior, que es Sí, ya lo agrandaron más. Pero las portátiles estarían por lo menos 4 o 5 años, ¿no? Las Más. portátiles, sí, Bastante yo creo más. que sí. Que de hecho yo- por lo menos 5 ¿Eran? años. Se recoge alguna de aquella época, algunas quejas de aquella época, como diciendo, hombre, los niños en clases Imagínate- prefabricadas, pero Imagínate el calor. Estuvieron Uralita. bastante más de 5 años los portátiles. tú Sí, también ¿no? estuviste, ¿no? No, no estuve en no. los portátiles, Y pero por yo sí eso, jugaba ese allí en los colegio se portátiles le cuando era llamó chico. el colegio de las portátiles. Oye, y allí tengo aquí apuntado la escuela de don Miguel Ángel Jiménez. Otra academia, ¿Era otra academia? sí. Y otra academia más que era Mari Carmen Gutiérrez. Es decir, Ah, que en verdad. aquella época, al no haber enseñanza pública, había academias Claro, privadas claro. que hacían un poco cubrían ese... Claro, ese... los que teníamos la carrera de magisterio, pues dábamos clases Claro. en privado. ¿Qué se cobraba? ¿Qué se cobraba por en aquella época? Pues creo recordar que eran 100 pesetas. 100 pesetas. Para un poco hacernos una idea, ¿cuál era un sueldo normal en aquella época? Porque Bueno, pues no sé, 15.000 Eran pesetas. 1.000 y podía, pico ¿no? ¿no? Sobre Mil. bueno, los maestros ganaban aquel entonces No 15.000 poco. pesetas, pero yo tenía un hermano que ganaba 15.000 pesetas. 15.000 pesetas, que era un sueldo muy normalito, Sí, más bien bajito. muy normalito. ¿Cuánto? ¿15? ¿15? Sí, mi hermano 15.000. sí, mi hermano sí. 15.000. 15.000 pesetas. Cuando en el año 70, 71, en esa época ya ganaba un... ¿Te parece porque mucho es que- poco, María Victoria? No, es que Me parece mucho, porque yo me parece que mi primer sueldo no llegaba a las 2.000 pesetas. Me parece. Pero claro, eso fue en Almería, ¿no? Antes de venir. En Almería, antes de venirme aquí a San Pedro. Claro, Claro, claro. cuando ya vine aquí, ya llevaba yo unos cuantos años ejerciendo. Bueno, de hecho se dice, antiguamente se dice que los maestros decían que eran pobres, porque los sueldos no eran muy... Pero de todos modos es que hubo una mejora, una subida bastante Sí, grande. sí, y empezaron los trienios, Sí, ya los empezaron ya- quinquenios. sí, hubo una entonces reforma eso ahí, te incrementaron y un ya poquito el sueldo de los sueldo. maestros se Claro. mejoró muchísimo. Mm. A ver, el Colegio La Villa, tú no llegaste a dar clase, pero bueno, tú sí recuerdas, Julio, tú estuviste de chiquitito. ¿Cómo era por dentro? Un año de parvulito. Uf, yo recuerdo nada más que llegaba, entraba y a mano derecha estaba la clase, pero nada más, no recuerdo. No recuerdo, porque decían que justo la 5 entrada años tenía. estaba empedrada, por ejemplo, porque no sabéis, no recordáis cuántas aulas. A lo mejor ahí doña Juanita nos hubiera ayudado, ¿no? Claro. ¿Cuántas aulas había? Claro. Claro, sí. Ella sí se acordará de aquello porque mi madre o Yo tú puedo no- decir no un tuviste dato tampoco. significativo, Sí. porque yo los niños los llevaba a que jugaran a fútbol a un sitio que llamaban el Pantanillo. Y el Pantanillo es lo que hoy es la Avenida de la Constitución. Ya. Y ahí Es que había. verdad, es verdad, la avenida de la Sí, Constitución. sí, ¿Jugar al campo o campo? Campo. Y ahí llevaba yo a los niños para que jugaran a Sí, me fútbol, acuerdo para yo que de eso. Sí. corretearan de un sitio para otro. Es curioso. Y eso es la Avenida de la Constitución. Eso es todos los campos. O sea que sí podemos decir que eran 3 calles, San Pedro, ¿no? Claro, es que Sí, eran 3 calles. sí. Pasa que sí, a raíz un poco de los 70, lo que tú dices, que aumentó mucho la población, Claro, más niños. Claro, ya la construcción y todo, ya empezaron a hacer los edificios, los bloques de vivienda, en fin. Y ya... María Victoria, maestra desde 1970 al año 2001. Tú has estado toda la vida siendo maestra en San Pedro de Alcántara. ¿Tú has visto una evolución desde que tú llegaste? Bueno, tú, llegaste a San Pedro 1970, que empezaste aquí a dar clase, hasta el 2001. ¿Tú sí has visto todo el cambio? Ha habido una evolución tremenda. Yo Completa. recuerdo que eran las 3 calles, como hemos dicho, y luego era todo un terreno baldío. Fuente Nueva era Pero, todo campo. ¿Eh? Fuente Nueva. Todo campo, Sí, Fuente todo Nueva era campo. todo campo. ¿Dónde diste tú? ¿Dónde empezaste a dar clase tú? Yo empecé a dar clases, pero aquí en San Pedro. Sí, en ¿te San Pedro. refieres? Ahí en las portátiles, en el colegio San Pedro. Que ahí donde en aquella época... Pero no, yo no, perdona, no estuve dando clases en las portátiles, Sí. sino en las viviendas que ya estaban construidas, los 3 bloques, Ujú. ¿sabes? La que te he dicho que estaba la vivienda arriba y el aula abajo. En aquella época daban vivienda a los maestros. Sí, Sí, sí. en aquella época sí, tuvimos esa suerte. Vamos a hablar un poco de aquellos alumnos, pues seguro que hay muchos alumnos que además tú has vivido aquí toda la vida, porque es cierto que ha habido muchos profesores que han estado un tiempo, se han ido, en fin, pero vosotros sois de los que habéis permanecido en el tiempo siempre aquí en San Pedro, y de hecho habéis Sí, hecho aquí sí. vuestra vida Sí, sí, sí. Y todo. Pero a principios de los años 70, el sistema educativo, como decía Pepe,
no era nada, eran tres, Tres, sí, porque estaba la enciclopedia de primer grado, la segunda grado y tercer grado. Terminado el tercer grado, que ya tenían los niños 9 o 10 años, ya se iban, se salían del colegio, y el que podía, su padre tenía bienes, tenía posibilidades, pues lo llevaba a un colegio de Málaga. Al instituto tampoco, porque no tenían dónde quedarse, pero el colegio interno, como el Palo, como los maristas, los salesianos de Málaga. En Málaga solamente había dos institutos, el de niños y el de niñas, en Málaga, en esa época. El de niños y el de niñas solamente. O sea que entonces dependía mucho de que los padres pudieran permitírselo también y de encontrar plaza. Porque claro, en los colegios privados, normalmente. En los colegios privados. En los que podían estudiar, pues lo hacían en colegios privados de Málaga. Curioso, ¿eh? Eso sí ha cambiado. ¿Cómo eran los libros? ¿Había libros? Los libros vinieron después. Vinieron más tarde, sí. Bueno, en la primera... yo no recuerdo ya cuándo. Lo que era la enciclopedia. El tiempo de Álvarez, después. de Álvarez pero los libros vinieron y luego cada asignatura tenía su, su libro. Cuando se puso ya la EGB. Las mochilas, imagínate cómo iban los pobres de venían cargados. Esta era la enciclopedia Álvarez, ¿no? Sí, la que teníamos antes era la enciclopedia Álvarez. Yo imagino, Julio, primero y segundo y tercero. Tú cogiste la EGB, ¿no? Sí. Te tocó la EGB y a ti también, ¿no? Sí, también. También la EGB. Ahí sí había libros. La EGB ya fue una verdadera revolución. Sí. La EGB fue una verdadera revolución ya en la enseñanza. Ya lo veo. De hecho, yo estudié con doña Juanita. Tú con doña Juanita. Hasta quinto. ¿Qué recuerdas de ella? Pues recuerdo que era muy simpática con todo y muy cariñosa. Sí, era fantástica como profesora, sí. Y acompañaba también, creo, en las excursiones. Sí, bueno, a todos, hasta los viajes de fin de curso, recuerdo que se apuntaban ella y doña Juanita se venían siempre a los viajes de fin de curso que hacíamos. ¿Qué recuerdos, los recuerdos que tiene? Bueno, en este caso, Reme, tú no estuviste en el Pablo Ruiz Picasso, ¿no? Claro, con Juan Jesús Delgado, 8 años con el mismo profesor. ¿Y qué recuerdas de él? Hoy nosotros seguimos el grupo, tenemos un grupo que mantenemos contacto y con él mantenemos el contacto también. Él también era de Faraján, es coincidencia, y estaba en el colegio Picasso igual que mis padres. Entonces yo todavía mantengo la amistad con él. ¿Y con alumnos, con compañeras de la época? Todos los sí. Hablamos, aquel curso fue porque te dio 8 años. 8 años. 8 años. ¿Hablamos de qué año fue? En el... Ay, madre. Más o menos. Echando un poco cuenta. Pues sí, yo nací en el 77 y se empieza con 6 años. 80, pues de los 6 a los 14. Sí, en los 80. 80 más o menos, ¿no? 84. Gracias a las nuevas a las tecnologías, estas cosas ocurren. En aquella época era más complicado, ¿no, María Victoria? Claro. Mantener el contacto. Háblanos un poquito de otros compañeros que compartieron profesión contigo. Aquí en San Pedro. En San Pedro, claro. Juanito, Máximo. Don Máximo. Luis, que no recuerdo. Luis Sánchez. Era Sánchez, Luis Sánchez Cuñá. Que se fue. Eso, Sánchez Cuñá. Hoy, mira. Sí, ese se fue, pidió destino para Australia. Fíjate dónde se fue. ¿Quién más? Máximo, Paco Lavela, Maripepa Ferrer, Parodi, que sigo manteniendo la amistad con ella. ¿Contacto? Sí. ¿No está aquí en San Pedro? No, ella vive en Málaga. En Málaga. Pero nos mandamos mensajes, vídeos y demás. Hablamos de vez en cuando. Sí. ¿Os acordáis de Pepe Moreno? Y Pepe Moreno, claro. Hay que recordar. Pepe Moreno vivía... Jerónimo Torquemada. Claro. Jerónimo Torquemada, por supuesto, vivía también allí en el primer bloque. Era Juanita, Jerónimo. En el segundo era Maripepa, Paco Lavela, y en el último, que era la mía, y Luis. Ya está, se podían contar con los dedos de la mano. Ay, qué alegría más de recordarme de los apellidos. Pero así ese equipo, creo que por cierto, hay por ahí una foto en que salen los profesores, hacíais reuniones, ¿o no? Que quedabais de vez en cuando. Hay una fotografía, ¿verdad? En la que sale don Eduardo, sale doña Juanita, me parece que también sale... Yo mandé una en la que estamos los 6 que vivíamos allí. Sí. Juanita, Jerónimo, Paco Lavela, Maripepa... ¿Y Luis? Luis y yo.
servidora. ¿Cuáles eran las preocupaciones de los profesores en aquella época con respecto a la educación de esos niños, a que acudieran a clase? Como no era obligatorio, pues... yo nunca tuve problemas de ese estilo. Más que problemas me refiero a preocupación, hacer el seguimiento a algunos niños. Me imagino que habría familias humildes que a lo mejor no podían permitirse que sus hijos fueran al colegio. ¿Teníais contacto con los padres? Sí, y decíais, mira, sí. esta niña debería estudiar, esta niña vale para estudiar, eso que se decía antes, ¿no? Sí. Sí, teníamos a veces reuniones con los padres. Luego ya llegaron las tutorías, que las teníamos un día a la semana, y bien llamabas tú a los padres, por si alguno iba más flojeando un poco, o bien venían ellos a interesarse. Pepe, ¿tú notaste también ese cambio? También estar pendiente de los niños, sí, como al no ser obligatorio. Estamos muy pendientes de ellos. Sí. Como si fueran nuestros hijos, vamos. Y bueno, nosotros también. Por lo menos, sí, y lo que queríamos es que estudiaran, que se formaran, que aprovecharan el tiempo, le damos muchos consejos. ¿Cómo eran las clases por dentro, las aulas? ¿Había pizarra? Porque yo tengo una anécdota, creo que de una cabra. Esa es la mía. Vamos a ver, que se coló una cabra en clase. ¿Esto cómo puede ser? Sí, mira, como estaba nada más que esas 3 aulas con las viviendas, lo demás era un descampado, y al fondo vivía Paco Agüera, sí, en el carnicero. Que ahora tiene la carnicería en Fuente Nueva. Sí, y un hijo de... El hijo, ¿no? Y José María, que la tiene ahora en supermercado Este Día. Sí. Y resulta que tenía las cabras allí sueltas, las gallinas guineas. Yo no sé si Carmen se acuerda de eso, si era cuando estaba ella. Y un día dando clases, pues no sé, me parece que fue un perro o algo que entró por allí. Las cabras se espantaron, y una de ellas, donde vino a parar, pues de invitada a la clase. Rompió el cristal, se metió dentro, las niñas todas en lo alto de las mesas, o sea, se formó. Hoy. Hoy en día sería impensable, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No había ni vallas que separaran el colegio de los terrenos que había al lado. No, nada. Como ha dicho antes Pepe Torres, de ahí para abajo era todo campo. Todo campo. No había ni un edificio. ¿Y había sensación de peligro? No. Porque es verdad que han cambiado mucho las ciudades. Para nada. Peligro ninguno. Antiguamente era una estampa muy habitual, la gente en las puertas de las casas. Y los niños salían solos a jugar a la calle. Los niños jugaban. Y no nos preocupábamos, sabíamos que no le iba a pasar nada. Sí, eso era un poco así, los niños a la calle y luego la madre por la ventana al niño a merendar, ¿no? Pero es verdad, sí. Y al fresco, se sacaba la silla al fresco. Eso ha cambiado absolutamente, pero esa sensación de peligro no se sentía, ¿no? Ninguna. Para nada. O sea, ¿tú lo recuerdas así? Sí. Pues vosotros vivíais en unas casas confortables, vivíais Sí. al lado del trabajo. Tenían 3 dormitorios, un salón, la cocina, mona, y un cuarto de baño pequeñito, sí, era media bañerita, pero bueno, estaba muy bien el piso, de verdad. El salón era muy lindo. ¿Y las clases, las aulas? Y las aulas están... ¿Cómo eran los pupitres? Los pupitres no eran mesas. Cuando yo llegué no había ya pupitres. Eso se quedaron en la villa, creo, ¿no? Sí, era mesa y silla. Sí. Eran mesa y sillas, sí. Ahora los servicios muy pequeños, siempre estaban averiados. Yo me acuerdo que yo hicimos de marquetería un círculo, y lo pintamos de rojo y de verde, y lo poníamos en la puerta, porque el semáforo. Entonces cuando Había iba pestillo, alguien, pum, le dábamos la vuelta, le daban las niñas la vuelta. Sí. Si estaba ocupado ya sabías que no podías entrar, entonces esperaba tu turno. ¿Y los exámenes, cómo eran? Porque claro, estamos hablando de niños pequeñitos, de niños de primaria hasta 9 años, ¿no? El principio, ¿no? Bueno, es que hay que ver primero, al principio, lo que era la enseñanza primaria nada más, antes de la EGB. Ahí los exámenes, pues prácticamente había un seguimiento, ¿no?
Sí, ¿no? No había estrés de exámenes, me parece. No. Ya cuando se implantó la EGB ya sí, ya empezaron ya los exámenes. Más controles, ¿no? Lo que se llaman las evaluaciones. Evaluación. Había 3 evaluaciones, una en Navidad, otra en Semana Santa y otra a fines de curso. Vuestros recuerdos como profesores, como maestros de colegio, como decíamos, están frescos porque aunque fueron épocas no fáciles, hoy en día, bueno, Reme es profesora y me imagino que tendrás, si no, la tecnología a tu alcance, supongo que sí, ¿no? Sí, todo hay eso, pizarras digitales, ordenador en cada aula. Claro, es que eso ha cambiado. Entonces, la tiza. Claro, la tiza, y la blanca y la de colores. Y poco más, ¿no? La pizarra verde también sigue. Y la ¿eh? pizarra Sigue verde la también, tiza también, pero ¿La con pizarra apoyo pegada a la digital. pared? Claro. Tú me imagino, Reme, cuando tu padre te cuenta aquellos inicios, y bueno, y tu madre también, que te contaba un poco eso, la dificultad también, pues eso, no sé si los niños podían tener su bolígrafo rojo, bolígrafo negro, bolígrafo azul, cuadernos diferentes. Ahora ya prácticamente eso ha cambiado, ¿no? De hoy, ¿qué niño no puede tener un bolígrafo? Lo que más me llama la atención es el número de alumnos que tenían ellos y el número de alumnos que tengo yo. Llegar. Claro. ¿Cuántos alumnos había en tu clase? Hablamos en los llegué a tener principios. 60. 60 niños en una clase. Claro, porque es que no... ¿No te volvías loco? Bueno, me apañaba. Por la me apañaba. mesa, tú Los también. niños eran respetuosos también. Llamaban de usted Sí, y don José. sí, Eso también ha cambiado, Reme. Sí. sí. ¿Tú qué opinas? ¿Para bien, para mal? Ese respeto que se le tenía a el llamarle de don José, doña María Victoria. Bueno, pero aunque ellos me digan seño hoy en día, también me tienen respeto. Porque yo creo que el respeto también te lo buscas tú también. Eso sí es verdad, ¿no? Entonces, Es verdad, a mí también me con llamaban cariño, seño. cariño y respeto, Bien. las dos cosas pueden ir acompañadas. No tiene nada que ver, ¿no? No, claro. Pero aquello de don José, ¿no? Y bueno, y el profesor estaba encima de una tarima, que eso desaparecieron las tarimas. Yo las he visto, Sí, las tarimas. sí, la sí, mesa sí, del profesor estaba en alto. Yo también yo soy mucho más mayor que tú, Reme. recuerdo, También sí. que Pero soy eso, la tarima ha desaparecido. Sí, yo la recuerdo, pero, la tarima. Pero el respeto sigue estando, por lo menos yo lo veo así. A ti te llamaban seño, Sí, sí. pero de usted. Sí, sí, sí. Es que claro, es lo que dice Rem, no tiene nada que ver el respeto con la manera de dirigirse, pero sí había unas ciertas distancias, ¿no? Pero eso fue los primeros años. Luego ya hubo más... Señorita más- María Victoria. Señorita María Victoria. Señorita María Eso es lo que Victoria. llamamos Señor. siempre. Señorita Pero- María Victoria. Julio, yo quería preguntar a Julio y a Reme, porque ya, en fin, ya sois más mayores, pero ¿cómo recordáis vuestra infancia en San Pedro? Eso que tú dices de jugar en la calle, de jugar al fútbol o que ir al campo a jugar, ¿cómo recordáis aquel San Pedro? Pues recuerdo de San Pedro sobre todo la zona del colegio, que era donde yo salía a jugar, porque yo jugaba con el hijo de Paco La Vela, con el hijo de don Marcelino, con el hijo de la hija de Torquemada, de Sí. don Jerónimo, María José, y jugábamos todos en la zona de allí del colegio. O sea que salir de allí salíamos poco. ¿Dónde compraba las chuches? En un kiosquillo que había justo enfrente del colegio. Allí nos escapábamos, salíamos un poquito, comprábamos las chucherías y ya nos volvíamos María. corriendo. sí, ¿Y eres de María. asiduos María. de la iglesia, la celebración de la feria, el Día del Patrón, las comuniones? Ahí también los profesores también participaban. Sí, sí, es que nosotras preparábamos a los niños y a las niñas de primera comunión. Ya tenéis catequesis incluida. Sí, sí, entonces no había catequistas y nosotras éramos los que las preparábamos. Sí. Todo en el mismo sueldo, María Victoria. Sí, sí, todo. Vale. Eso va incluido, eso iba incluido Todo también. incluido. ¿Tú también preparaste catequesis a niños para...? Ahí no te tocó, ¿no? Ahí no. Manoli seguramente. Bueno, sí, sí. Sí. Manu. Sí, yo Mi tengo madre sí. fotografías Más bien de... eran las maestras. Mi madre sí. Sí, ¿no? Luego dio catequesis, hasta ya a punto de jubilarse, dio catequesis de madre. Sí. Y luego ya cuando se jubiló, pues ha estado en Cáritas. Mi familia siempre ha estado y está vinculada a la iglesia. Pero yo recuerdo las fotos de los niños de comunión, los maestros estaban detrás, Detrás, los sí, tutores. detrás, Aparecía el sí. cura en el centro y los Y los tutores. profesores, no había y los catequistas ni nada. Bueno, yo en mi época En sí. tu época Yo sí. sí tuve catequista, Pili. Sí. Me acuerdo de ella perfectamente, Pili. Y algunos profesores también. ¿Tú acudiste a las comuniones de algunos de tus alumnos? Sí, a las comuniones sí, vamos. O sea que vosotros estáis pluriempleados Bueno, totalmente. el día de las Siempre, comuniones, claro, te invitaban
y había veces que es que ya no podía, porque te ibas 3, 4, y no podías volver a casa. Lo que ha dicho Pepe, 60 alumnos en una clase, ¿cuántos alumnos hay en tu clase ahora mismo? Alrededor de 25. 25. Sí. En fin, tenéis el cielo ganado. María Victoria, en tu clase, ¿cuántos alumnos llegaste a tener como máximo? Yo como máximo unos 37, sí. Sí, pero luego ya luego 25. GB bajo. Luego cuando yo, como alumna éramos 30 y tantos también. Sí, yo en mi época llegamos a 31, pero ahora ya no ahora es que los cogíamos a todos, ¿sabes? Sí. No queríamos dejar a nadie. Allí caben todos. Habéis dicho en un principio que bueno, Reme mantiene contacto con aquel profesor, sí, que recuerdas con mucho con mis cariño, compañeros. Y con tus compañeros. De la EGB. También nos has dicho, Pepe, que hay algunos alumnos antiguos tuyos pues que te siguen recordando, sí, que te lo encuentras. Sí, por la calle. Bien, bien. Sí. En tu caso, ¿tienes contacto con alumnas o alumnos de la época? ¿De cuándo? Yo... A lo largo de tu profesión han pasado muchos niños y muchas niñas por tus manos. Sí, tengo de aquí, de San Pedro, que muchas veces... no las conozco y me tocan así y me dicen, María Victoria, ¿no te acuerdas de mí? Ay, mira, tu cara me es conocida, pero yo no me acuerdo. ¿Cómo te llamas? Entonces cuando me dicen nombre, algunas las recuerdo, pero otras no. Pero seguro que ellas sí te recuerdan. ¿Qué os parece si, bueno, agradeciendo a Julio que nos hayas acompañado a tu madre, te lo agradezco de verdad, especialmente porque sé que no te gusta esto nada, pero yo creo que esto son cosas bonitas que hacer para recordar la historia de los que, bueno, ellos han sido los que han sacado adelante en estas generaciones. Sin duda. Sí. Y muchos chavales que a lo mejor no tenían posibilidad de estudiar y vosotros les animasteis a continuar y ahora pues ya han podido hacer su vida y su futuro gracias a esto, que no era fácil en aquella época que los chavales se mantuvieran, así que te lo agradezco, Julio, de verdad, de todo corazón. Reme, muchísimas gracias también. Tu padre, que tiene muchos recuerdos muy bonitos, y tenemos que recordar a tu madre, a Manoli, que también fue profesora, como dice tu padre, compañera de vida, compañera de trabajo. Profesora y después presidenta de Cáritas. Presidenta de Cáritas, era una mujer muy solidaria y muy querida en San Pedro. Ha hecho mucha labor. Me consta. Sé que es una mujer muy querida y por eso la recordamos con muchísimo cariño, y me ha encantado que tú hayas estado también con nosotros para recordar la memoria de tu madre y a Pepe, que me imagino que se deja cuidar, ¿o no? Se cuida solo bastante bien. No, pero que tú sabes que hay personas que no, pero estamos, sí, los 4 hermanos estamos pendientes. Estamos muy unidos. Pepe, Manoli, tú habéis sembrado bien, ¿eh? Sí. Habéis sembrado bien, felicidades. ¿Qué os parece si hacemos una pequeña pausa? Despedimos a Julio y a Reme y ponemos en su lugar a una antigua alumna que igual lo saca los colores. O el bolirrojo, para corregir. Sí. ¿Te apetece, Pepe? ¿Sí, María Victoria? Sí, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Hacemos una pequeña pausa y no se lo pierdan, porque ahora esa parte de la historia tiene una cara B, los alumnos. Ahora estamos con ustedes. Nada, no se vayan porque volvemos rápido. Pues ha sido nada, unos 3 minutitos de publicidad y continuamos. Ya los hemos dejado relajados a los hijos, a Julio, el hijo de María Victoria, y a Rebe, el hijo de Pepe, pero que tenemos aquí tres invitadas que vienen a contar, como decíamos, esa otra parte importante. Les voy a presentar a María Aranda. Hola, María. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Tú hoy vienes en calidad de alumna. Sí. Hace mucho que no eres alumna, hace muchos años que no eres alumna. No tanto. No tanto. Tú fuiste alumna de Pepe. Sí. ¿Cómo le llamabas? Don José. Don José Torres. Don José Torres. Fuiste alumna de Don José Torres. Sí, sí. ¿Qué tiempo estuviste? Él te dio clase. Pues yo estuve tercero, cuarto y quinto de bachillerato. ¿Cómo le recuerdas a él como profesor? Muy exigente y muy vehemente. Y muy bien, porque a mí la verdad aquello me dio la vida, fue una oportunidad. A mí me dieron la vida en el tema docente mi abuelo como maestro, Francisco Aranda,
y la Academia Sagrada Familia, o sea porque gracias a la Academia Sagrada Familia pues yo pude seguir estudiando. Continuar tus estudios. Tú eres médico. Yo soy médico e historiadora del arte. E historia del arte. Pepe, qué orgullo llevar en esa mochila alumnas como María, ¿eh? Ya, la verdad que sí. Él siempre me la ha recordado eso, siempre. No, eso está muy bien. Hay una cosa, has mencionado a tu abuelo, Francisco Aranda, que tiene una historia preciosa, porque tu abuelo, aunque no estudió magisterio, claro, estamos hablando, ¿tu abuelo en qué año nació? Mi abuelo nació en 1902, el 3 de abril de 1902. Podemos imaginarnos que en aquella época estudiar una carrera tendría que ser algo complicado, pero tu abuelo era autodidacta y dedicó gran parte de su vida a enseñar a los demás. Sí. Y además en unas circunstancias muy complicadas. Claro, era la época de la posguerra y entonces él iba con su bicicleta, en Cancelada lo recuerdan muy bien, iba con su bicicleta y le pagaban en especias. Le pagaban lechugas, tomate, huevo, y yo recuerdo que era muy pequeñita y mi abuelo llegaba con la bicicleta y detrás traía una cajita. ¿Con el sueldo? ¿Traía el sueldo? Exactamente. Después empezó aquí en San Pedro, hasta que la Academia Don José Torre habló con él y ya él acabó, pero enseñó a leer y escribir a muchísima gente. Él siguió en la Academia. Siguió un poco de tiempo, sí. Siguió en la Academia. Y María, ¿por qué le recuerdan tanto en Cancelada? Pues porque en Cancelada, en la posguerra, en los años 40, no hubo analfabetismo. Y yo me acuerdo que cuando mi abuelo murió, la gente de Cancelada vino en masa. Bueno, yo muchas veces lo llevaba a Cancelada porque él le tenía mucho cariño, y lo llevaba y aquello era una manifestación. Ha llegado el maestro Aranda. Toda una generación. Y entonces me decían, digo, uy, ¿cómo queréis a mi abuelo? Y mi abuelo era maestro de la época, tú sabes. La palmita. Y decía, es que gracias a tu abuelo aquí no ha habido analfabetismo. Nosotros teníamos mucha hambre, pero leer y escribir sabíamos perfectamente. Sí. Paliar el analfabetismo en aquella época no fue nada fácil. Porque un poco lo que Pepe y María Victoria apuntaban en aquellos inicios, aunque tú estuviste en Almería y bueno, tú estuviste también en Estepona, era muy complicado que la gente entonces pudiera estudiar. Mucho. O te lo podías permitir, pero también eran vidas duras. Yo me lo pude permitir, primero porque yo tenía una pasión que sigo teniendo por el tema de estudiar. Y segundo porque yo tenía una tía abuela, que os acordaréis, la del Bar Ratón. Pues esa mujer era vasca y se vinieron aquí muy pronto y tal y cual. Entonces ella me decía, Mariquita, porque yo era Mariquita, tú sigue estudiando, hija, tú sigue estudiando, que estudiar es lo mejor que hay, no sé qué, no sé cuánto. Y ella tenían el negocio del bar, ella me pagó a mí mis primeros estudios en Málaga, que estuve 2 años interna. Cuando ya vino la academia, pues el internado no estaba bien, no me gustaba mucho, y eso fue para mí una salvación, porque vivía en mi pueblo y además pues seguía estudiando. Vivía en la academia. Era mi casa. Porque su casa estaba también en el mismo edificio. Claro. Aún a pesar de que San Pedro eran 5 calles, o eran 3 calles, tú vivías en la academia, ¿por qué? Academia Aranda se llamaba. Sagrada Familia. Era Sagrada Familia la Pero a muchos la conocían por el nombre de tu abuelo, ¿no? Claro, al principio lo conocían por lo de Maestro Aranda. Pero en la documentación que nosotros presentamos en Málaga era Colegio Sagrada Familia. Sí. Bueno, quien fue al colegio con doña Juanita es Mari Guerra. Hola Mari, muchas gracias. Que por cierto tengo que decir ahora que Mari me está ayudando muchísimo a encontrar personas tan interesantes y con tantas preciosas historias que contar sobre San Pedro Alcántara, así que ya te lo agradezco públicamente. Tú vienes en calidad de alumna de doña Juanita, que hoy no ha podido venir, pero tú sí la recuerdas como maestra. La recuerdo perfectamente, porque es que fue la que me enseñó a hablar. Yo no sabía hablar. Bueno, entiéndeme, hablaba, pero yo en vez de decir plato, decía pato. Pero que eras muy chica, ¿cuántos años tenías? 6 años. Claro, con 6 añitos. Ella llegó en el 64, yo estuve con ella del 64 al 69. Y yo cuando llegó, pues, me escuchaba hablar y decía, no sabía hablar. Entonces, ella me enseñó. Entonces, me decía, además me acuerdo, es que la tengo. Ella, como tú dices, estaba subida encima de una tarima. ¿La tarima? De la mesa.
Y doña Juanita tampoco, la estatura de doña Juanita todo el mundo la sabemos, ¿no? Además estaba siempre por encima de nosotros. Sí, además ella era ejercida. Porque todas hemos estado con doña Juanita, ¿ves? Sí, sí, todas. Todas hemos estado porque... Habéis pasado por sus manos, Lo que ¿no? pasa Hasta que hice la comunión estuve con ella. Bueno, voy a saludar a María y yo, Carmen. bienvenida, muchas gracias. María viene en calidad de alumna de María Carmen. Victoria, pero las tres habéis pasado por Carmen. doña Juanita. Carmen. Ah, Carmen, perdona. Carmen, hija mía, te he cambiado yo el nombre. Que las tres habéis pasado por las manos de doña Sí. Juanita. Sí. Tan solo que como yo, yo estuve el 64 y el 69, y tú estarías también en la misma Más fecha. o menos, claro. Yo me fui al Colegio Las Monjas, tú también, y ya ella Yo pasaría seguí cuando entró con la nueva, cuando hicieron el Colegio San Y Pedro. tú ya pasaste al Colegio San Pedro directo. sí, Pero tú sí. estuviste en la villa. Yo tuve la villa. Y yo. Y Y por la escalera. Bueno, que yo antes he preguntado, pero claro, María Victoria y Pepe no dieron clase en la villa. La ¿Cómo villa, era no. la villa por dentro? La villa. Oh, preciosa, Preciosa para nosotros. Pero ¿cuántas aulas, cuántas clases había? Mira, la villa está la entrada como está ahora mismo. Tan solo que tenía, ¿verdad? Tenía a los lados Los tenía polletes. dos polletes, Sí, ¿no? los Y dentro de polletes con hielo. los... Sí. Entrábamos y estaba a la derecha el colegio daba clase don Eduardo Sánchez. Don Eduardo. Otra clase más que era parvulito, que entonces a mí me dio doña Rosario. Y a la izquierda había también otra clase, pero esa no sé yo quién daba. Yo tampoco, Subíamos no me la acuerdo. escalera, que eran de madera, que yo crujía, que no Sí. veo. Tela. Y llegamos. A la derecha estaba la casa de doña Juanita. Y a la izquierda El colegio. tenemos las clases, que en la clase allí había 70 y En la 70 y clase tantos era... niñas, ¿eh? Bueno, muchas Madre veces mía. yo me sentaba en el pollete de las De las ventanas. O sea, Y que yo podía los- haber 50, 60 niños. Y más, Yo y qué sé. 70. Niños y no, niñas. niñas. Solo Niñas. niñas. Los niños Estábamos- lo tenían don Eduardo. Y don Jerónimo, que llegó también a la vez doña Juanita, y le hicieron, más o menos donde está recaudación ahora, le hicieron Sí, por detrás. unas clases que eran cristaleras, que parecía una pajarería. Y eso era don Jerónimo. daba Y clase ahí allí. tenían el Y recreo don Jerónimo, también. sí, y a don Jerónimo, don Jerónimo vivía delante de la villa, le habían hecho un chalecito justamente detrás de lo que era el mercado. Carmen, ¿cómo es posible que esté tan fresco esos recuerdos y hayan marcado tanto? Porque Porque es que lo pasábamos muy Bien. bien. Y sobre todo cuando te tirabas por la barandilla de madera, desde Era arriba. mítico. algún chichón habría, ¿no? Hombre, y algún... Cocorrón, regañón de los maestros, claro. ¿Qué horario te había en clase? ¿Os acordáis? Mañana y tarde. Sí. Y noche. Mañana y tarde. Nosotros No entramos. es como ahora solamente de mañana, era mañana y tarde. Y ¿Qué sábados por la mañana. ¿no? Sí, había sí, veces que también no. había veces. También había los sábados. Los sábados no me acuerdo yo. Sábado por la mañana, sí lo los recuerdo sábados, yo. los niños que no Tráfico. estudiaban, que no aprovechaban mucho el tiempo, Los hacías ir. lo hacía venir el sábado también. Yo no iba. Tú aprovechabas, No, yo lo que aprovechabas. Tú a mí porque lo no te que hacía pasaba falta. que yo, doña Juanita, Porque no te hacía falta. yo le abría el colegio, porque a mí ella me preparó para ingreso, que entonces era el ingreso, El ingreso, para sí. entrar primero. ¿Tú de le bachiller. abrías el colegio? Yo abría, a mí me echaba ella. Ya decía yo que esto de la tenencia al cardía contigo Es era por algo, algo. es algo. Pero es que yo tengo ahora mismo, mira, si tú entras ahora mismo a la tenencia de alcaldía, donde están los registradores, a la derecha era el colegio de don don Eduardo. Sí. Donde está un poquito más las Antes de aulitas de subir la cristal, escalera. ahí estaba Parvulito. Tú subías, ahora a la izquierda, donde está también haciendo los registros, también había otra Había clase. otra Sí. clase. Tú subías para arriba y te encontrabas a la derecha la casa de doña Juanita, que ahora mismo donde están los técnicos, y lo que es la oficina del teniente alcalde y donde hacen las reuniones, eso era el colegio nuestro. Era Era el nuestro. colegio. Ese era nuestro colegio. Así que- O sea, que al teniente alcalde Bueno, lo tenemos todo el día en el colegio, por decirlo de alguna y forma. arriba, en la buhardilla vivían los Vivía municipales. Juan el y- municipal. Y Ah. alguien más. Juan Y el municipal. alguien más. Oh, qué También. recuerdo. Uno Muy tu buena padre- pro- Tu padre era municipal. Sí, mi padre también fue municipal. Carmen, cuéntanos un poco, porque bueno, venías en calidad de alumna de María Victoria. ¿Cómo era la señorita María Victoria? Ella es un encanto, ya la habéis visto. Bueno, sí lo es, pero bueno. Siempre, por lo menos o conmigo, yo la tengo siempre en muy buena estima, muy agradable, las cosas como son. Y eso, cuando vino al poco tiempo, fue cuando tuvo al niño, y entonces pues A pasearlo. el pasear al niño era lo que más nos gustaba, el entretenerlo, cualquier cosa. Pero es verdad que también el trato entre profesores, aunque había ese respeto o esa un poco distancia de llamarlo de usted y tal, sin embargo era como muy familiar, ¿no? Sí, para nosotros era señorita María Victoria. Era Señorita María Victoria.
¿Tú has paseado Sí. alguna vez al niño alguna Sí. vez, no? Sí, Oye, una vez dice. bastante. Por eso Sí, hablo la un poco madre, de ¿no? esa familiaridad, ¿verdad? Con, Claro, sí, yo con- la recuerdo Aparte que yo con vivía mucho cerca, cariño. cerca del colegio, entonces ella siempre pasaba Vivíamos por allí. cerquita. Ujú. Es que Y estábamos hemos cerca tenido- del colegio. Bueno, son recuerdos preciosos de la infancia. Yo creo que todos estamos obligados a recordar nuestros inicios, nuestros principios, que muchas veces te encamina y te lleva hasta donde uno quiere, donde uno quiere llegar. Tú dices que tu padre era municipal. Sí, ¿Cómo fue tu infancia en San Pedro? mi ¿Cómo tú la infancia fue recuerdas? fabulosa. Ya ves. Entonces, Siempre, En esas tres estupendamente. En esas 3 calles, porque todas las amigas vivíamos alrededor, en cada calle, y jugábamos en la calle sin ningún problema de que pasara coche ni de que te hicieran nada. Y los profesores hacían un poco también profesor barra orientador barra madre barra lo que haga falta, porque acudían a vosotros también en muchas ocasiones, pues tus padres trabajaban o tu madre trabajaba o... Mi madre estaba en la casa, el que trabajaba era mi padre. Claro, ahora entiendo lo de ir a clase por la mañana y por la tarde, tendríais hora y media para comer, esto era un no parar, ¿no? La comida la teníamos que hacer por la noche. Yo me acostaba a las tantas porque no me daba tiempo. Había que dejar Eh, todo Y preparado. con el niño chico. ¿Había recreo? sí. Sí. ¿Cómo eran sí, los sí, recreos sí. en ¿Y el...? vacunas? ¿Y las vacunas? ¿No os acordáis de las vacunas? Ah, que y nos las ponían vacunas, y encima? las vacunas ¿Y también. la leche en polvo? ¿Y la Es leche que, en polvo? es que antes, y la leche en polvo, el ración. Qué bueno. No, pero cuando, María está diciendo, madre mía, lo que me estoy acordando. cuando yo llegué Es no que- había lo de la leche en polvo. Yo eso no he hecho fue nunca. en la eso. villa, eso era en la villa. En la villa, en la nos villa. daba. Claro, porque era época en que Sí, sí. nos teníamos que alimentar mejor porque no... Yo- los niños en aquella época eran muy raquitiquillos, ¿verdad? Hombre, Sí, y nos daban esto, y después nos vacunaban en los colegios para, esto es de la cosecha propia, para que nadie se escapara de las vacunas, quiero decir. Ahora, los controles lo hacen los médicos de cabecera, pero entonces no, hacían... ahora en el es colegio. que cuando yo empecé a trabajar, en los colegios hacían revisiones escolares. Al final las quitaron porque los propios padres tomaron la responsabilidad de llevar a los niños al centro de salud. Y los maestros en aquella época, tú llegabas y te decías, ¿a qué no ves? ¿A qué me parece que está un poquito sordo? Sí. Estaban pendientes absolutamente Y es de verdad, todo. es Pero verdad. ya los padres empezaron a tomar la responsabilidad de decir, ¿qué pasa? Pues que tú tienes que llevar a tu niño a vacunarlo. Pero en aquella época, para que no se escapara nadie de vacuna, En el colegio. en el colegio, En el colegio la se- polo- No nos podíamos escapar, No porque es podíamos que eran escaparnos, filas. Es claro. que Ahora, los costumbre centros rara. educativos, aun a pesar de que eran escasos y el ratio era tremendo y todo esto, controlaban todo este tipo de cosas a nivel Claro. de salud. Como tú dices, aquel no ve bien, había que poner la vacuna. Lo de la leche en polvo, en mi época, me acuerdo mi madre me daba calcio, una botella de calcio que era así alargada, porque claro, la a alimentación... mí la leche en polvo me sigue gustando. A mí me encantaba. Además nos decía, el día que decía, mañana Un reparto, poquito. todo el mundo con su latita, todo el mundo contento que íbamos. Además que nos servía de asiento también, que la leche, los paquetes de leche en polvo nos servían de asiento, las ventanas nos servían de asiento. Ten en cuenta que había bastantes niños en San Pedro, como bien ha dicho Pepe, había muchos niños, es que cada familia tenía de 3 niños para arriba. Claro, la época en que se tenían más hijos. Aun a pesar de todas esas dificultades o carencias o lo que fuera, tuvisteis una infancia Yo súper feliz feliz. en San Pedro. Súper feliz. Sí. ¿Qué añoras, María, de aquel San Pedro? Bueno, yo ahora mucho porque yo ya después me fui de San Pedro y cuando he vuelto ya es otro pueblo, no tiene nada que ver. Yo añoro sobre todo el tema de salir. Yo me acuerdo que yo salía en mi pueblo y yo no tenía que quedar con nadie. Eso de quedar, eso no existía. Pero tanto cuando eras niña como cuando eras adolescente, tú salías y tú te encontrabas pues a esta misma. Os conocíais todos. Era familiar. Todo era muy claro. familiar, ni siquiera tenías que estar, mamá, papá, que me voy. Le decía, adiós, ahora vengo. No había inseguridad ninguna, Sí. no había... O esa sensación de nada. inseguridad no la había, Y al ¿no? colegio se iba, yo creo que íbamos contentos, ¿verdad? ¿No? Íbamos con Vamos, ganas, ¿no? Pasábamos allí muchas horas en el colegio. Claro, pero digo que los profesores al final estabais muy pendientes de todo, los que Sí. de pequeñitos y... Es que era diferente. Qué Es que eran distinto. maestros
que además, que como bien ha dicho, ellos sabían, te digo, yo no sabía hablar, y a mí me enseñó doña Juanita, como me decía, ¿cómo que tú? Siéntate, además me sentaba delante. Le voy a dar de yo ella. la enhorabuena a doña Juanita porque te ha enseñado a hablar estupendamente. Ya ves. Estupendamente. Tú sabes muy bien que a mí me gustan un poco los micros y las cámaras. Lo sé, por eso yo te agradezco, que ha dicho, hombre, yo hubiera venido doña Juanita, hubiese estado acompañándola, seguro que sí, pero bueno, ya que has venido, pues me encanta que hayas estado. No sé qué deciros, pero se nos está acabando el tiempo ya. Se pasa rápido, Ya, ¿verdad? se pasa muy rápido, pero bueno, hay muchos profesores, aquí hay una larguísima lista, desde 1887 hasta el día de hoy, muchísimos profesores que han dado su vida, su dedicación completa, incluso han ido a veces un poco más allá de las labores de un maestro, pero todos estos alumnos, esta generación que habéis trabajado, tanto María Victoria como Pepe, bueno, todos estos profesores que hoy hemos querido recordar, aunque sea una pequeña pincelada, habéis hecho un muy buen trabajo, enhorabuena, que os tengan ese cariño es por algo, eso es que habéis sembrado bien y se recoge este agradecimiento de estos alumnos. María, muchas gracias. Muchas gracias. Mari, muchas gracias. Y Carmen, muchísimas gracias. De nada. Podemos hacer más programas sobre maestros, sobre maestras, pero hay una larga historia también preciosa sobre cómo ha evolucionado la feria de San Pedro, cómo empezó y qué es ahora, la hermandad, médicos, maestros, los que ponían las inyecciones, los practicantes, No corríamos nada. parteras, en fin, hay una larga historia. San Pedro tiene una historia preciosa que merece recordar, así que con personas tan interesantes como vosotros, espero que haya muchos programas de aquí de San Pedro. ¿Te gusta estar? Muchísimo. ¿Te has refrescado la memoria? Sí, además muy tranquila, yo venía muy nerviosa. Para que veas que esto no es nada. Cuando uno está en buena compañía esto pasa. Pepe, muchas gracias Y es también verdad. por venir. Y a Gracias vosotras a ti. de verdad, gracias por este Gracias ratito. Nada, que al fin... Y además, ¿es la primera vez que estáis encima de Sí, un sí, teatro? sí, yo no. Pues ahora cuando La te acabe primera el del programa nos escenario. damos bailecito y que nos aplaude el público. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. Gracias a ti. Pues de aquí de toda la vida, un programa que hacemos con todo nuestro cariño para sacar del baúl de los recuerdos aquellos recuerdos que a veces están olvidados y que no hay que olvidar. Hay que sacarlos al fresquito. Muchas gracias y hasta la próxima semana.